Llevamos mucho tiempo hablando sobre la necesaria restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese milagro, vamos a hablar de distintas historias sobre el presente de Villarrobledo. Y hoy nos vamos a trasladar hasta la capital de la provincia de Albacete. Hoy, 18 de junio de 2025, venimos hasta Albacete para hablar con un hombre que acaba de ser nombrado miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. El Instituto de Estudios Albacetenses es una institución fundada en 1977 por un grupo de investigadores. Situada en el Palacio Fontecha, en pleno corazón de la ciudad de Albacete, en su biblioteca se almacenan todos los libros relacionados con la cultura y tradición de la provincia de Albacete. Su nombre es Pablo Nieto Vidal y en el pasado otoño de 2024 restauró la talla de San Miguel Arcángel de la parroquia de San Blas de Villarrobledo. Veamos qué nos cuenta. Hoy hablamos con Pablo Nieto Vidal, es restaurador desde hace más de 20 años y recién nombrado miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, te agradezco que nos hayas permitido venir a tu taller. Sabemos que hace un año lo inauguraste, pero llevas más de 20 años trabajando como restaurador. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria en el mundo de la restauración. Bueno, pues yo estudié en Valencia, soy de Cartagena, aunque vivía en Murcia, y estudié la carrera en Valencia y tuve la suerte de poder compaginar a la vez que hacía mis estudios como restaurador, poder empezar a trabajar ya en todos los temas de conservación y restauración de obras de arte desde muy temprano, tanto en las prácticas como luego en trabajos privados. Y bueno, una vez que acabé, mi primer taller estuvo en Murcia, en el centro de Murcia. Luego fui a vivir a Albacete allí y allí me casé y monté mi taller primero ya de una manera más seria y estuve 8 años y luego el taller lo trasladamos aquí a Albacete donde estamos actualmente. El Instituto de Estudios Albacetenses tiene casi 50 años desde su fundación en 1977. El reconocimiento que te han hecho formando parte de esta institución es importante. No solamente recoge personalidades del mundo del arte y la cultura de la provincia, sino que también incluyen personajes de otros puntos de España. Me comentaba esta mañana su directora, la directora de la biblioteca, Loli, que también formaba parte del Instituto de Estudios Albacetenses el arquitecto madrileño Fernando Choca Goitia. ¿Cómo has recibido este reconocimiento que te han hecho? Bueno, para mí ha sido muy especial, muy especial. Hace muchos años, cuando llegué allí, allá por el año 2003, conocí a una persona que para mí fue muy importante, el director del Museo Arqueológico de allí, Javier López Precioso, y allí entré en contacto con lo que era el mundo del instituto, ¿no? Que me decía, mira, lee esta publicación, Pablo, ¿qué te parece esto? Están investigando sobre esto. Y lo veía como un ente abstracto, yo que venía de fuera, el hecho de que hubiese como una entidad, como un instituto, alguien que se centrase en este tipo de investigaciones. Y para mí era muy especial. Con el paso de los años pude conocer a mucha gente de ese instituto que venían a mi taller a ver cómo iban los trabajos de restauración, a Luis Guillermo, a Aurelio, a Vicente Carrión, a Sánchez Ferrer, pues un elenco de historiadores importantes, y los conocí muy de cerca y fue como algo especial, ¿no? Alguien, gente a la que tú habías estudiado, de repente venían aquí a ver tu trabajo. Y el hecho de ahora pertenecer a ese instituto, que alguien pensara como Carlos Ayllón,
pensara que yo podía estar allí y apoyar esa candidatura o proponer esa candidatura y que la gente me aceptara, para mí fue muy especial, muy especial, porque es pensar que para alguien en algún momento podré servirle de guía o de explicación o tendré una información o algo interesante que aportar para ellos para que puedan avanzar en el estudio de las obras de la provincia. Y eso, evidentemente, pues es un halago muy importante para mí. Este reconocimiento avala una trayectoria profesional que ya de por sí te avalaba como profesional antes. En estos más de 20 años que llevas trabajando, ya comentamos en la presentación del Arcángel San Miguel que tenías pues 27 páginas de currículum. Son muchas obras las que has restaurado religiosas de la provincia de Albacete. Pero me gustaría, antes de comentar algunas de esas obras que has restaurado, hablar sobre restauración, porque en el mundo de la restauración hay mucho, bueno, no quiero decir intrusismo profesional, pero sí es Puedes verdad, decirlo, lo hay. hay mucho intrusismo profesional y a veces justificado. Ahora se cumplen 15 años este verano de la intervención de la famosa intervención de Cecilia Jiménez en el Ecce-Homo de Borja, que bueno, al final ha pasado a la historia como una restauración del Ecce-Homo, aunque no es una restauración como tal. Por eso, cuando se habla de restauración, me gustaría que nos comentaras qué es restaurar un bien cultural y la responsabilidad que hay que tener a la hora de intervenir una obra. A ver, yo es una lucha que llevo desde hace años, además me la propuse como algo personal, el luchar contra el intrusismo. Para nosotros hay otros profesionales muy buenos en la provincia y en toda España, bueno, en diferentes zonas. Cada uno tiene su manera de hacer las cosas. A uno le gusta más un tipo de restaurador, a otros otro. Pero para un restaurador hay unas líneas que nunca se pueden cruzar. El respeto a la obra de arte, las aportaciones que sean reconocibles, el cuidado al patrimonio, por encima de muchas veces de proyectos que realmente no son rentables, pero tu forma de pensar te obliga a hacer las cosas bien, aunque a veces salgan mejor y a veces salgan peor a nivel económico. El intrusismo es todo lo contrario. No sé de esto, esto lo soluciono como pille, esto hago lo que sea, y el daño que hacen a las obras a veces es irreversible. A veces luego nos llegan piezas a restauradores y tenemos que eliminar estratos o repintes o repolicromías, que son una auténtica barbaridades, que nos cuesta muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo, muchísimo esfuerzo, y que a veces pues, las obras sufren muchísimo. Entonces, claro, ¿qué merece la pena? Un trabajo bien hecho, pero bien hecho, que perdure por los siglos y que haga que la obra perdure de ahora en adelante, o una chapuza, entre comillas, que se vea muy brillante, pero que realmente haya deteriorado y haya hecho daño en la esencia de la obra. Es una lacra que tenemos ahora mismo en muchos oficios de nuestra sociedad, en muchos problemas de nuestra sociedad, pero claro, cuando trabajas para que las obras perduren y ves que alguien elige un presupuesto menor o un trabajo de calle para hacer una restauración de una obra que lleva 200 años o 300 entre nosotros y que ya nunca va a volver a ser la misma, es algo que nos duele. La semana pasada, en esta serie de reportajes, Verónica Mena nos comentaba que la gente sacrifica la calidad por el precio. Prefieren irse a lo barato que invertir algo más, ya sea en un zapato o en una restauración, como es el caso. Cecilia Jiménez, cuando intervino el Ecce-Homo de Borja, ella no se estaba publicitando como restauradora. Era una señora que ayudaba a su parroquia y ya había repintado otras imágenes de esa iglesia antes. Esto es una realidad que pasa en muchas parroquias. Es decir, a medida que te alejas de la capital, las parroquias de los pueblos se ven en manos de párrocos que ante la pobreza de su parroquia, de lo que es sus cuentas bancarias, destinan sus fondos a bajos presupuestos en intervenciones de patrimonio. Es por eso que en Villarrobledo tenerte a ti como restaurador de una talla del siglo XVIII para nosotros fue un lujo que se pudo hacer y que lo que es la asociación El Castigo de Sion Consumado valoró que si la diócesis de Albacete nos daba la autorización, fueses tú, aunque teníamos dos presupuestos más económicos que el tuyo, había presupuesto suficiente para contratarte a ti y así fue como lo hicimos.
y al final el resultado mereció la pena. El hecho de que no salieras en ningún medio de comunicación, más allá de la nota de prensa de la viceconsejera de Cultura, avala que lo hiciste bien, ya que en la mayoría, por lo general, las intervenciones que salen mal son las que más medios de comunicación ocupan, no todas. Hace poco te hemos visto con la intervención que has hecho en la Virgen de Loreto, de la base de los Llanos de Albacete, y te lo han reconocido, la propia ciudad de Albacete te lo ha reconocido. Sí, pero si hubieran tenido un problema, habrían tenido todavía más difusión. Es verdad, las restauraciones tienen ese tipo de cosas. Yo considero que la estructura del obispado a la hora de filtrar en las restauraciones está bastante bien estructurada. Quiero decir, los párrocos deben pedir permiso al delegado diocesano del patrimonio con un proyecto y es avalado o no por el conjunto, por el delegado del patrimonio. Eso es un filtro interesante y muy bueno, y creo que funciona muy bien. El problema es que no siempre se piden esos permisos. Evidentemente, te podrás imaginar, pasó multitud de presupuestos y hay parroquias que cuando una restauración de una imagen pues son 3 o 4.000 euros o 5.000, no pueden afrontarlos. Entonces, a veces afrontan proyectos de andar por calle de 500, de 600 euros. El problema de eso viene en que cuando te llaman a los 6 o 7 años para ver la pieza que está muy deteriorada, el presupuesto ya no son 3, 4, 5.000, son 7 u 8, 9.000 porque se ha repintado entera, porque está muy deteriorada, porque se le hizo una limpieza muy agresiva y tu trabajo ahora cuesta el doble. Y la obra ya nunca será la misma que era. Entonces, al final, un buen trabajo, y no digo solo por mí, sino por el conjunto de restauradores profesionales que hay, que digo que hay algunos que trabajan bastante bien o muy bien, o incluso alguien pensará que mejor que nosotros, es importante que siempre se focalice en ese tipo de profesionales y no en personas que nunca miran el presupuesto. Dentro del grupo de profesionales que hay y expertos, eliges el que más te guste, la línea de restauración que más te guste, el que consideras mejor, pero siempre hay que dar el salto de irse a un profesional, no quedarse en el escalón por debajo, porque eso puede generar un deterioro que sea irrecuperable. En todos los años que llevas restaurando, me gustaría que me contaras alguna pieza que te haya marcado más. Ten en cuenta que más o menos debemos estar en el taller, ahí tenemos el archivo, por suerte lo documento casi todo, sobre 700, 800 obras restauradas en estos años de todo tipo. Y ha habido cosas muy difíciles por inexperiencia a veces. Cuando empecé, recuerdo los trabajos para la exposición de huellas de la Catedral de Murcia o de Salcillo, testigo de un siglo en Murcia, esos años que todavía no tienes la experiencia para resolver problemas y te encuentras a veces perdido o con incertidumbre. Hay muchos pequeños detalles. Yo me tomo muy en serio mi trabajo. Para mí me lo tomo muy en serio y quizás hoy he tenido problemas con una pieza y he tenido que resolverlo y hoy ha sido el problema más gordo y mañana vendrá otro más gordo. Y hace 10 años ha habido restauraciones a veces complicadísimas. Por supuesto, el retablo, yo creo que el retablo de Alcaraz, de los Juan de Borgoña, eso es una cosa con una serie de estratos encima, con obras quemadas debajo, un trabajo muy complicado. Y cuando empezaste con la restauración del retablo de Alcaraz, de repente, con un presupuesto ya hecho y montado, te encuentras unas tablas del siglo XV. Lo para todo, se detiene, porque es pues un tesoro patrimonial desconocido que de repente aparece en ese retablo. ¿Qué sentiste? Bueno, eso, cada vez que hemos tenido un descubrimiento así, que ha habido bastantes, o incluso el retablo de San Roque de Lino, en el Bonillo, las últimas tablas, eso es muy especial. Eso es una cosa que estás ahí y de repente lo ves y ¡buah! ¿Qué va a ser esto? Porque los Alcaraz, a ver, sabíamos que estaban debajo cuando hicimos las catas para preparar los presupuestos hace ya muchos años, pero no sabíamos cuánto había debajo. No sabíamos si estaban enteras, claro, las catas que habíamos abierto pequeñitas, se veía muy bien, esto está aquí, pero estábamos en la primera planta. Había 8 metros o 9 de altura y no sabíamos qué pasaba de los 3 primeros metros en adelante. Pero eso es muy bonito cuando estás ahí, es especial. Detrás del retablo mayor de San Blas, del siglo XVIII, se esconde el retablo del siglo XIV. Sí. Está troceado y forma una escalera que asciende y
no sabremos lo que vamos a encontrar una vez se empiece a trabajar sobre él. Pero hace unas semanas la investigadora neoyorquina Nicole Jorvik nos decía que muchas veces en una restauración se desprenden datos que no se encuentran en archivos. Esto fue muy importante saberlo y conocerlo porque cuando tú interveniste el Arcángel San Miguel de Villarrobledo, también encontraste datos que no tienen fácil interpretación porque son datos históricos de 1719, como era aquella imperfección que tenía en la rodilla o aquel hierro que le atravesaba el cuello y parte del torso, que servía para colgarlo del techo. También la mesa credencial, que se llama, que está ahora en el altar mayor, y que era la peana de la que colgaba el arcángel, pues lo han visto distintos artistas y han llegado a la conclusión que es una nube. Es una nube que se ha dorado en el siglo XX, pero que originalmente dicen que podría ser plateada, como aquella espada que tú recuperaste del Arcángel San Miguel con su color plateado original. Y son datos que si no hay una restauración profesional se pierden. Claro, hay que saber interpretarlos, hay que tener experiencia para hacerlo. Yo el retablo de Villarrobledo, como tú lo sabes, que nos conocemos ya un tiempo, es uno de los proyectos, si no el más interesante que llevamos entre manos. Estamos deseando poder en un momento determinado subir y empezar a trabajar y ver realmente qué hay ahí arriba, porque como siempre se esconde algún secreto en las alturas, en los retablos. Ver realmente cuánto tenemos detrás del retablo antiguo. Bueno, ahí hay un mundo todavía por descubrir, muy importante. Aparte, yo creo que estamos hablando de una de las joyas de la provincia, una de las 4 o 5 obras más importantes de la provincia. A mí este tiempo me han dicho que hay más retablos en España. O sea, he oído distintos comentarios, me comentan, hay más retablos en España. Lo sé, yo también los he visto. Pero como el retablo de Villarrobledo, he visto pocos. Por la mezcla que tiene y por, yo lo llamaría sufrimiento histórico, porque es un retablo muy maltratado por su historia. En la propia historia de ese retablo se ven las heridas que tiene. Los ángeles, las ménsulas de la predela, algunos ángeles no tienen cara, pero desde abajo parece que tienen. Eso solo lo consigue una obra de arte. Que sea una ruina, pero desde abajo se vea bonito, lo hace una obra de arte. Claro, y luego la propia estructura del retablo con esas columnas tan espectaculares, el abocinamiento de la parte superior adaptándose a la arquitectura tan profundo y tan esbelto, es una obra sensacional. Es verdad que está en un estado de conservación muy deteriorado, ¿no? Se encuentra con muchos problemas de pérdidas, con problemas de purpurinas, con zonas perdidas, pero yo creo que potencialmente es una obra que una vez restaurada puede ser magnífica. Y ya lo es, pero una vez restaurada la manera de lucir es otro nivel. Claro. El Arcángel San Miguel, que actualmente está en la capilla, antes coronaba el ático. Entonces, el ver ese arcángel tal cual como lo has recuperado, como se veía en original, mucha gente me ha dicho, no brilla. A mí me gusta que brille. El hecho de que no brille es porque el fondo de ese arcángel es el ático completamente dorado. O sea, el espectáculo visual de ver un arcángel con un fondo de rocalla todo dorado con mezcla de oro y plata, pues debía ser impresionante en el siglo XVIII. Claro, la teatralidad del barroco es muy importante, ¿no? En eso consiste un poco esa corriente artística, y el entrar en una iglesia y verte el arcángel coronando un retablo, espada en mano y jugando con el color de la plata y el oro, con los brillos del oro y la plata, cromáticamente tan bonito. Aparte es una pieza que está preparada para ser vista a esa altura, no es de gran detalle en la talla ni en la policromía, es una pieza que está preparada para verse a muchos metros de altura. Y bueno, las obras al fin y al cabo es como si cogiésemos las meninas y quitásemos al perro que tenemos delante o a la infanta y la apartásemos y la tapásemos. Es decir, la obra está concebida de una manera completa con el ángel arriba, con el arcángel arriba, con el zócalo dorado de una manera completa, y cuando lo vemos separado, pues es como si estuviésemos viendo las meninas con Velázquez en otro cuadro pintado, ¿no? El concepto, eso es una cosa por la que sabes que estamos luchando, que es colocarlo en su sitio y que tengamos la lectura del retablo barroco completa como se concibió en origen.
Y ahora, en este último año, has tenido muchísimos proyectos. Aparte del Arcángel, pues no has parado. ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora mismo, que siempre para nosotros el verano es la época en la que solemos descansar un poco y bajar un poco el ritmo, puesto que muchos de nuestros trabajos se vinculan a la Semana Santa y a los trabajos de imaginería religiosa, de procesión, que salen en procesión. Pero bueno, ahora tenemos estas piezas que son magníficas, unas piezas renacentistas doradas, son de Madrid, una galería de Madrid. Estamos terminando un cuadro ahora mismo de Andrea Bácaro para el Bonillo, una obra también sensacional. Y bueno, preparando unos trabajos in situ para el verano en Cartagena, de unos murales de Enrique Gabriel Navarro, un pintor que además tiene una vinculación en lo personal con mi familia muy importante y bueno, pues con esos proyectos en marcha. Pues Pablo, me gustaría que nos dijeras a los que te estamos viendo, sobre todo los que son de Villarrobledo o fuera de Villarrobledo, aprovechando que te tenemos hoy aquí, te quería pedir que hicieras un llamamiento a los que nos están viendo para que colaboren con el retablo mayor de San Blas en su restauración profesional. Ujú. A ver, yo realmente estoy muy interesado en el proyecto, como ya sabes, quizás no sea la persona más objetiva para animar a la gente, puesto que al fin es un trabajo para mí es muy bonito, que tengo muchas ganas de hacer, y es un trabajo muy importante. Pero bueno, sí le diría a la gente que un patrimonio recuperado, que aguanta en el tiempo, es un reclamo para una ciudad, para un pueblo. La Reclamo gente, turístico. claro, reclamo turístico es importante para ellos. O sea, es decir, pues cuando tú vas a hacer un viaje a algún sitio, lo primero que miras, o los que somos del mundo y nos gusta de este tipo de mundo y nos gusta el patrimonio, lo primero que miras es, ¿paro aquí o paro aquí? ¿Qué hay allí? ¿Qué voy a ver? ¿Qué hay que tenga valor? Y cuando tienes una joya de esa manera, la tienes puesta en valor y la has conseguido publicitar bien después de restaurarla, de eso se beneficia todo el mundo. Se beneficia el restaurante que hay en la puerta, la cafetería que hay allí, la tienda de ropa que tenemos más abajo, es decir, todo el mundo se beneficia porque atrae a gente. Y atrae gente, la gente que va a pasar un fin de semana a Villarrobledo no va simplemente a meterse en el hotel o en la casa rural, meterse en la iglesia y volverse a la casa rural. Ya pasa todo el fin de semana consumiendo allí, haciendo cosas allí. Entonces, para ahora que se habla mucho de la España vaciada y del problema que hay en muchos pueblos y en muchas zonas rurales, el patrimonio es una fuerza muy importante por la que hay que luchar para conseguir que las pequeñas empresas y la gente de este tipo de pueblos o de ciudades pequeñas tenga recursos para seguir viviendo. Villarrobledo tiene la suerte de contar con pequeño negocio, pero también con una gran empresa, con una empresa muy fuerte que pues tiene mucho renombre tanto dentro como fuera de España. No te voy a decir ningún nombre de ninguna empresa para no Mm, señalar a sí, ninguna, pero hay empresas internacionales y son pesos pesados de la industria que si nos están viendo me claro, gustaría que me dieran una cita para poder hablar con ellos y presentarles el proyecto porque es muy interesante y sobre todo atractivo tanto para los de dentro del pueblo como para afuera. El reclamo religioso también está, claro. el reclamo cultural y académico también. El otro día la investigadora que vino de Nueva York vino a estudiar la peana de la Virgen de la Caridad, que la tenemos un poco ahí, pues sabemos que es de Virrey Morcillo, sabemos que es de Plata, de Potosí, pero es que esta chica nos dice lo que es en Estados Unidos la peana de la Virgen de la Caridad es muy famosa. Ujú. Solo hay dos en todo el mundo con plata de Potosí y es lo que le ha traído a Villarrobledo a estudiarla. Es un orgullo para Villarrobledo tener piezas de Claro. este peso. Claro, además es a la gente que está colaborando, que es mucha y que se está implicando y la que se implicará en este proyecto en el futuro, hay algo que es muy poderoso en la historia y es el tiempo. Tú manejas mucho archivo, has manejado mucho archivo. Dentro de 300 años alguien estudiará que este retablo se restauró y verá cómo se restauró y verá el castigo de Sion, castigo de Sion consumado y verá pues esta empresa ayudó, pues el obispado se implicó y verá cómo se llevó a cabo ese proyecto. Ese filtro del tiempo cuando pasa en unos siglos es muy importante y nos deja, deja a todo el mundo un poco
en la historia, ¿no? En la historia Es de... que los datos que arroja lo que estamos viviendo con esto es qué clase de sociedad tenemos ahora mismo. Igual que en el siglo XVIII había un contexto y ese contexto nos ha dejado estas obras, ahora el siglo XXI nos arroja un contexto que en el futuro, cuando se estudie, se verá de lo que éramos capaces de hacer solos. Y quién se implicaba, y quién no, y cómo se implicaba, y para quién era importante su pueblo, su ciudad, cómo era el obispado en ese momento, la parte religiosa, o bueno, todo, ¿no? El contexto social que había en ese momento. Y claro, eso se verá dentro de unos siglos, cuando hayamos terminado la restauración de este proyecto, llevamos entre manos. Cuando se estudie dentro de 200 o 300 años, pues se verá realmente cómo se hizo y cómo se logró este proyecto. Y algunos verán este vídeo que estará todavía en YouTube colgado, y para entonces a nosotros ya nos dará igual. Bueno, lo mismo nos hacen así en 3D y pueden interactuar con nosotros en el futuro, quién sabe, aunque no estemos. Pues Pablo, te agradezco mucho tu entrevista para la asociación, te deseo mucho éxito en tu carrera y te felicito por los logros que ya has tenido, porque tus logros son los nuestros y los de todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotros, a la asociación, primero por contar conmigo para ir a por todas por este proyecto y conseguir realizarlo, y personalmente a ti por el esfuerzo que estás haciendo en que este proyecto salga adelante, que realmente es increíble encontrar a gente así que luche por un bien tan importante como por el patrimonio, que los que nos dedicamos a esto nos cuesta encontrarnos con gente que realmente luche de esa manera, así que gracias a ti y a todos. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Si os ha gustado, os invito a que os suscribáis, le deis a like y activéis la campanilla de notificación para que os sigan avisando sobre los próximos reportajes. Y también os animo a que hagáis vuestros donativos al código Bizum 11083 y al número de cuenta bancario que aparece sobreimpresionado. Muchas gracias.